tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura. Y hoy estoy para partir sola, no está Bárbara Bustamante, a quien le mandamos muchos saludos porque está al otro lado del charco, precisamente en España. Y hoy vamos a hablar, en un rato más, se va a integrar con nosotros Bárbara Giangrandi, con quien vamos a poder conversar de algo que tiene que ver con este mes. El día 12 de octubre pasó el que antiguamente era llamado el Día de la Raza, que hoy día pareciera ser un término prácticamente ofensivo. Pero en rigor es aquel día en que Cristóbal Colón llegó a América. Y hoy día Colón es una figura que ha sido vilipendiada, que ha ido, es más, dentro de la historia, es de las pocas figuras que ha ido de mal en peor. Porque efectivamente si uno piensa en la vida de Cristóbal Colón no llegó primero. No supo a dónde llegó porque él murió jurando que había llegado a la India, ¿ya? Y además, este lugar se va a denominar las Indias Occidentales, básicamente por lo mismo. Entonces, no llegó primero, no supo dónde llegó, además le van a dar, digamos, el oro y el moro, porque va a firmar las capitulaciones de Santa Fe con los Reyes Católicos, donde le van a otorgar una serie de prebendas que después en el tiempo se las van a ir quitando uno a uno, por lo tanto va a perder todo lo ganado. Pero además, bueno, el continente no lleva su nombre, porque se llama América y no Colombia, al menos se quedó con un país, estamos claros. Pero bueno, al menos tenía feriado, tenía estatua, y hoy día Colón es de esas figuras que podríamos decir, la construcción histórica ha ido planteando que es el peor hombre existente, el culpable de una serie de abusos, y la verdad es que eso no es cierto. Primero, hoy día vamos a tratar de despejar un poco toda esa leyenda negra que se culpa a Colón como si hubiese sido abiertamente un genocida, con esa idea además del buen salvaje, como que aquí eran todos maravillosos y llegaron los europeos y todo el paraíso terrenal quedó derrumbado, cosa que tampoco es verdad, porque eran seres humanos igual que el resto y por lo tanto muchos eran buenos y muchos eran malos. El buen salvaje como tal nunca existió, esa es una ficción rusoniana, y por lo demás hay que decir que aquí eran bastante más salvajes que buenos, ¿ya? Pero en fin, más allá de ese punto, hoy día nos vamos a centrar un poco en esta figura que la historia no le ha hecho, podríamos decir, en el tiempo un buen favor, y que además sí va a ser un hombre tremendamente importante. Vamos a partir por el punto de que Colón no llegó primero. ¿Y por qué es importante ese, digamos, 12 de octubre de 1492? Ciertamente hoy día tenemos evidencia, y evidencia no solamente a través de las fuentes históricas, porque las fuentes históricas pueden, escritas, necesariamente mentir, pueden efectivamente, pero nosotros hoy día tenemos evidencia monumental de que los vikingos efectivamente llegaron el año 1000 a América. Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, hace un viaje después de que gente que iba a Groenlandia se pasó y avistó tierras y volvió a Groenlandia planteando que había visto estas tierras, y por lo tanto él va a hacer una expedición y va a llegar a un lugar que en la saga de Eric, porque esa es la fuente, podríamos decir literaria, porque las sagas es un género literario creado en Islandia en prosa para ser leído en voz alta, en un lugar donde hay que comprender que, imagínense lo que es Islandia, lo que es ese frío inmenso donde la vida al interior en torno a un fuego es algo más que necesario, y por lo tanto esta gente, digamos, reunida en torno a un fuego, se van a dedicar a hacer lo que propiamente el ser humano hace, a contar historias, y estas historias van a ser plasmadas en textos escritos en prosa, pero para ser leídos en voz alta. Por lo tanto es un género literario tremendamente dinámico, y como diría Borges, el propio Borges considera que es probablemente el mejor género literario creado. Bueno, una de estas sagas, que hay muchas, que son historias de héroes y antihéroes, porque son como teleserie, y básicamente tienen todo lo que una teleserie tiene, digamos,
harta injundia, harto cagüín, digámoslo así, y por lo tanto son tremendamente entretenidas. Pero una de estas sagas, que es la saga de Eric, cuenta esa historia, que los vikingos habrían llegado a un lugar que se llama Vinlandia, que está más allá de Groenlandia, y que habrían instalado una colonia. Y posteriormente se habrían retirado, ¿ya? Es más, en el tiempo se va a plantear bajo esta teoría del buen salvaje, que efectivamente las tribus que habitaban en Norteamérica, porque hoy día tenemos vestigios monumentales en ciertas zonas de Canadá, y por lo tanto lo que van a plantear es que las tribus locales van a ser tan fieras que por eso los vikingos se habrían ido, lo que no tiene ningún sentido. Primero porque los vikingos eran vikingos, o sea, eran lejos los guerreros más fieros, por lo tanto no se habrían retirado por miedo. Otros dicen que se habrían retirado por el clima. Pero lo cierto es que los vikingos venían de Escandinavia, donde el clima era igual o peor, por lo tanto tampoco es el tema. Lo cierto es que los vikingos eran comerciantes y esta colonia en lo que es Norteamérica hoy quedaba demasiado lejos de las rutas comerciales y por lo tanto finalmente lo van a abandonar. Desde ahí ellos comerciaban, por ejemplo, el cacho del nerval, que es un cacho que parece de unicornio y de hecho lo vendían como unicornio, un poco para entender que aquel comerciante que engaña siempre ha existido en la historia. Entonces, más allá de que los vikingos hayan llegado primero, no se quedaron y por lo tanto la conexión entre lo que es América, este nuevo mundo que vamos a llamar, y el viejo mundo no va a quedar establecida. Incluso hay hoy día teorías que plantean que antes que los vikingos podrían haber llegado los propios monjes celtas de Irlanda en el siglo VI al VIII, es un periodo de esplendor intelectual en Irlanda, donde monjes van a instalarse y van a llevar la cultura, son los centros intelectuales de Europa para esa temprana Edad Media. Y hay también una leyenda que también tiene, digamos, bajadas escritas, que es la leyenda de San Brandán, que habría viajado básicamente también en la ruta hacia el oeste y que habría llegado a un lugar que son las llamadas 7 ciudades. Pero no hay pruebas monumentales que puedan afirmar aún que San Brandán haya llegado antes que los vikingos. Pero para efectos prácticos, ni San Brandán ni los vikingos establecieron una ruta permanente. Entonces, ahora tenemos que entender lo que es el siglo XV, porque efectivamente el siglo XIV es el peor siglo de la historia por múltiples razones. Hay guerra, hay sequía, hay inundaciones, hay hambruna, pero específicamente también está la peste negra. Precisamente en 1348-49, la peste negra va a atacar a Europa y entendamos que la peste negra muchos intentaron compararlo con lo que nos pasó a nosotros en el COVID, pero no hay ninguna comparación porque la peste negra va a ser tremenda, va a matar a la mitad de la población. Y cuando digo la mitad, imagínense ustedes, o sea, de la gente que están viendo, el 50% desaparece. Es muchísimo, la mitad de la población de Europa va a morir. Esto va a ser una hecatombe en todos los sentidos. Va a haber una reacción respecto a la muerte que era un paso natural, va a dejar de ser un paso natural. La gran pregunta es si Dios hace todo justo, por qué razón nos manda esto, qué hemos hecho, cuál es la ira de Dios, en fin. Toda una serie de preguntas en torno a un mundo que aún era teocéntrico. ¿Cuál es la razón que hace que nos castiguen de este modo? Pero más allá de ese impacto psicológico que va a ser tremendamente importante y que va a generar cambios en el arte, va a generar cambios sociales de magnitud, hay un cambio fundamental que es un cambio económico, porque efectivamente posterior a la peste va a haber un auge económico. Y esto se explica muy simple. Si la torta era de este porte y se la dividían entre todos los que eran, previo a la peste, que eran muchos, al momento de morirse la mitad de la población, el tamaño del pedazo de la torta que le va a tocar a cada uno es mayor. Ahora, eso no quiere decir que es equitativo, porque efectivamente lo que va a pasar es que personas van a morir y esos dineros van a pasar completos de una familia a el pariente pobre. El pariente pobre de pronto se va a ver rico. Entonces, en rigor, en el siglo XV va a haber, por una parte, muchos dineros nuevos, platas nuevas. Las platas nuevas siempre son
extremadamente ostentosas, porque quien no tuvo nunca plata, cuando la tiene, quiere mostrar que la tiene. Entonces, por una parte van a haber muchos, digamos, va a haber un auge económico, van a haber platas nuevas, pero también va a haber un aumento en los salarios reales, porque se va a morir la mitad de la población, por lo tanto se van a morir la mitad de los panaderos, se van a morir la mitad de los herreros, y por lo tanto el herrero que antes te cobraba 5 por ponerte una herradura en tu caballo, ahora decide que te va a cobrar 40. Y no hay más herreros, por lo tanto los salarios reales de todo el mundo van a subir, por lo tanto el auge económico, el bienestar se va a plasmar en la sociedad completa. Entonces el siglo XV es un siglo ostentoso, donde hay platas nuevas circulando, donde hay un bienestar económico en general que se va a extrapolar a toda la sociedad, pero además el efecto de la peste, esto de sentir que me voy a morir, que es algo tremendo, va a hacer que la gente esté dispuesta a gastar más que a ahorrar. Y por lo tanto, eso explica la, podríamos decir, magnitud de esplendor del llamado Renacimiento. Y es en ese periodo que tenemos que entender lo que son las exploraciones, digamos, de comerciales, tanto de Portugal como de la corona de Castilla. Así que en ese periodo vamos a enmarcar a nuestro personaje. Vamos a comerciales y volvemos en unos minutos. Bueno, y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y ya no estoy sola. Está con nosotros, como les prometí, Bárbara Giangrandi. ¿Cómo estás, Barbarita? Hola, Maida, muy bien. Yo reemplacé una Barbarita por otra Barbarita. Por otra Barbarita, sí. Fantástico, me encantan. Es que me encantan las Barbaritas, sí. Eso es verdad. Somos bárbaras. Somos bárbaras, sí. En el sentido argentino. Sí. De todas maneras. Bueno, yo estaba haciendo un background un poco de la situación de la época y un poco que lleva a esta expansión, a esta, digamos, búsqueda de rutas comerciales, y atisbé que los portugueses, bueno, van a hacer una serie de inventos en la escuela de Zagreb que les va a permitir, porque entendamos que no es que el comercio no haya estado antes, el comercio es el motor de la historia, pero navegar por la costa africana no era algo simple, no era algo que las galeras pudiesen hacer, y por lo tanto la invención de las carabelas y una serie de otros inventos les va a permitir a los portugueses explorar la ruta africana, y en 1482 van a llegar al cabo de, bueno, las tormentas, pero que posteriormente lo van a llamar la Buena Esperanza. La Buena Esperanza. Y aquí, ¿cómo embarcamos a la figura de Colón? Porque hoy día es una figura que ha sido bastante, o más bien, yo partí diciendo que iba de mal en peor, que es de las pocas figuras que algo tenía antes porque le quitaron todo en vida, pero al menos tenía feriado, tenía estatua, pero hoy día no tiene ni feriado en ninguna parte y no tiene estatua. Yo creo que hoy día solo España, y en el Estado español, pensemos aquí en Chile, celebran el Día de la Hispanidad, pero es un tema que ha costado que haya un punto de inflexión, porque la ideología ha permeado muy fuerte. Sí, yo creo que es importante primero entender, o hacer como una mini biografía de Colón, para que la gente sepa más o menos qué hizo, porque hay varias cosas que llaman la atención. Uno de repente, sobre todo en el colegio, yo soy profe de colegio, entonces me llama la atención que los niños me dicen, pero Colón descubrió América, ¿y qué pasó después? Como que nadie sabe que hizo 4 viajes, que siguió tratando de buscar las Indias, que murió creyendo que eran las Indias, y que todo lo que él va a escribir va a tener relación con esta comparación con las Indias. O sea, él nunca, creo yo, que no quiso ver la experiencia. No quiso hacerle caso quizás a su propia experiencia de pensar que estaba en otro lado, sino que trató siempre de hacer encajar todo lo que él veía en América con lo que había leído en Marco Polo, con lo que tenía toda esta mentalidad muy medieval, sin duda. Porque también nos pintan a Colón como este gran hombre moderno, y que de moderno... No, y de hecho siempre te pintan a Colón como el primero en ver la Tierra redonda, lo que es una absoluta mentira, porque no hay hay cientos de mapas medievales donde la Tierra es redonda, pero además la gran representación medieval es Dios con un compás creando el mundo. Yo siempre le pregunto a mi alumno, perdón, ¿qué se dibuja con un compás? Me estáis molestando. Sí. Exactamente.
Además que, bueno, un poquito para empezar con Colón, y esto es lo que entiendo yo de él, es que nace, que la fecha de nacimiento no es tan establecida, sino que es 1951 más o menos. 1400, perdón, 1451. No se sabe mucho de su infancia, sus padres eran bastante humildes, y él sí se va a estar muy metido en el tema del mar. Como nació en Génova, o como quizás al final podemos conversar sobre esto que se dio. Hay teorías para todo, hay teorías que fue catalana, hay teorías que fue, o sea, olvídate. Pero de que estuvo en Génova. De que, a ver, lo que pasa es que, a ver, es como Marco Polo, porque hoy día los croatas dicen que Marco Polo es croata. Ciertamente nació en lo que hoy es Croacia, pero entonces eso era la República de Venecia. Claro. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que era Génova? Génova no era Génova la ciudad, sino que Génova era una república marítima que tenía muchos más territorios que simplemente Génova. Entonces, probablemente sí podría ser genovés. Pero creo yo que lo importante es que sí estuvo vinculado al mar. Sí, sin duda. Claro, estuvo vinculado al mar. Entiendo que también se subió a algunos barcos portugueses, que de hecho uno de sus barcos zozobra en algún minuto y termina viviendo en Portugal. Sí, pues de hecho termina y se casa en Portugal. Con Felipa Moniz, si no me equivoco. Claro, sí. Y ella tenía en el fondo su padre era en las Islas Madeira. Sí, y entiendo que cuando ella muere, el padre de Felipa le entrega a Colón varios textos y cartas y distintas cosas donde él se empieza a empapar de esta idea de poder llegar a las Indias hacia el otro lado, no siguiendo la ruta africana, sino que yendo hacia Occidente, que nos suena un poquitito raro. Y entiendo también, puedo estar equivocada, que en ese minuto, como ya se sabía que la Tierra era redonda, el problema era los barcos, el problema era la tecnología. El problema eran dos cosas, la tecnología y que el mapa que se usaba, el mapa de Ptolomeo, que consideraba que el mundo era mucho más chico. O sea, si uno piensa, el proyecto colombino no era malo, era pésimo. Y esa es la razón por la que cuando Colón presenta su proyecto se lo rechazan. Y se lo rechazan no por ser muy innovador, sino que porque todos los científicos de la época consideraban que era una estupidez. Ya, primero, pero además los portugueses habían llegado al Cabo de la Buena Esperanza y por lo tanto la posibilidad de que los desayunaran, invertir la plata en algo que ya estaba carrera corrida de otro, era una tontera también. Entonces, Portugal, porque Colón es un perseverante. Sí. Increíble. Portugal le dice que no porque estamos listos. Castilla le dice que no porque el proyecto es malo. Vuelve a Portugal, vuelve a Castilla. Mata al hermano a Inglaterra. Va incluso donde Enrique VII. Va donde Enrique VII, pero Enrique VII, su razón era, el proyecto era malo, pero además Enrique VII estaba quebrado. O sea, no tenía ni uno. O sea, venía la guerra de las Dos Rosas, venía la guerra de los 100 años, básicamente saliendo todavía, digamos, venían con la carga financiera de las guerras que era imposible. O sea, resuelve la guerra de las Dos Rosas, ascienden los Tudors, pero está quebrado hasta la pared del frente. Y esa es la razón por la que después Enrique VIII rompe por la iglesia, no solo para casarse con Ana Bolena, sino para confiscar los bienes del clero. Claro. Sí. Bueno, después de intentar todo esto, finalmente se queda en Castilla. Entiendo que en Castilla debe haber estado 7 años tratando de negociar con la reina Isabel. Claro, pero ahí conoció buena gente porque se vinculó con los duques de Medina Celis y los duques de Medina Sidonia, que finalmente lo llevaron a Salamanca, pero también lo rechazan en Salamanca. También lo rechazan porque ahí estaban los intelectuales más importantes. Y ellos analizan el proyecto y dicen, esto es pésimo, pero lo apoyan igual. Finalmente. ¿Por qué lo apoyan? ¿Por qué lo apoyan? Y saquemos aquí, porque entiendo que es Hernando Colón, su hijo, el que hace la biografía y cuenta esto de las joyas de la reina. Mentira. Que es mentira, exactamente. Mentira. La reina no tenía, absoluta mentira, no porque hay que entender que en esa ecuación, Isabel la Católica, Fernando de Aragón, la reina de Castilla, la más importante de la ecuación del matrimonio es ella. Ella hace así. Pásenle los barcos. Y es más, eso es lo que hace. Los hermanos Pensones me deben darle las embarcaciones, y ella lo apoya a pesar de que el proyecto es malo por el simple hecho que ella ya había terminado la Reconquista. Y había logrado unificar lo que ella quería. Y ahí se ganan el título de católico. Exacto, sus catoliquísimas majestades, ese es el título. Bueno, y España también, me estoy saltando un poquito, pero también tiene la suerte que justo en esa época hay un papa que coincide que es... Por supuesto, es... primero Borgia, sí, Alejandro Borgia. Sí. Y por eso en el fondo le da también, porque yo siempre me ha llamado la atención, y esto te lo aprovecho de preguntar acá, entre el Tratado de Tordesillas, entre la bula intercadetera y el Tratado de Tordesillas, en el fondo esto ya es cuando descubren, ¿por qué se corre? ¿Se corre simplemente porque los portugueses se dan cuenta que hay más territorio?
No, porque supuestamente había un tratado anterior, ya que era el de Alcazobas y Toledo, que establecía, porque hubo toda una disputa entre Portugal y Castilla respecto a las Islas Canarias. Y entonces este tratado estableció una línea donde básicamente los españoles no podían navegar. Entonces cuando Colón anuncia, porque Colón comete un error, porque picado, digámoslo así, cuando vuelve, llega a Portugal primero. Y cuenta en Portugal que ha llegado y luego va a Castilla. Y por lo tanto en Portugal genera un problema político. Este gallo navegó, pasó a llevar el tratado de Alcazaba. Entonces las reclamaciones, podríamos decir, de Portugal tienen que ver con ese tratado anterior. Y entonces, claro, entre tanto vienen las bulas interchéteras 1 y 2 y que le dan los territorios a 100 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde. Y esta disputa se mantiene y por lo tanto finalmente en el Tratado de Tordesillas se corre a 370 sin entender para ese entonces no entendían. No entendían, sabían era que política, era política, ganar más. Y tampoco entendían qué habían descubierto, porque tú todavía no tienes ni siquiera un cruce para descubrir que al otro lado hay un mar, que esto es realmente un continente, pero hay que entender que toda esta política se da entre medio con los viajes que tú mencionaste de Colón, y Colón se va a meter en una serie de problemas, porque ahí hay una cosa muy interesante respecto a España, una cosa que de alguna manera termina negando todo ese concepto de la leyenda negra, porque la legislación indiana es una cosa maravillosa que parte desde la época de Colón y del testamento de Isabel la Católica. Que protege y que le pide a Fernando que proteja a sus súbditos. Exacto. Que los considera súbditos, que no se los puede esclavizar, y Colón entra en problema no por su culpa. O sea, Colón no es culpable. Colón, piensen ustedes que esta gente no tenía WhatsApp. Esta gente no tenía email. Esta gente había una distancia de un océano a la tecnología de la época. O sea, la gente no dimensiona que el mundo era, en el fondo, un lugar muy extenso hasta el ferrocarril. Y cuando digo hasta el ferrocarril, antes de eso, la distancia era la distancia a pie o a caballo, con suerte, y los barcos eran a vela. O sea, si tú viajabas y cruzabas de Europa a América, si los vientos soplaban bien, fantástico. Y si los vientos no soplaban, te fuiste, porque te quedaste ahí, así como, ay, Dios mío, que de hecho le pasa el primer viaje a Colón, que tiene que si no es por los Pinzón que estaban ahí, que tenían un poco más de carisma, que quizás Colón se le revelan los barcos. ¿Sí? Pero además ahí había otro problema, no solo los vientos, sino que Colón va a calcular mal la tierra, y él supone que llegan a tierra antes de, y no llegan, po. Entonces eso va a implicar que haya un motín, porque es que, a ver, la gente no dimensiona lo heroico que es el viaje colombino en general y los viajes en esta época. Yo me subí a una carabela en Sudáfrica que es la Bartolomé Díaz, que es donde Bartolomé Díaz llegó al Cabo de la Buena Esperanza. Y tengo que decirte que es pequeña, y cuando te digo pequeña, muy pequeña, muy pequeña. O sea, si tú te imaginas una sala de clase, no sé, de ese porte, no es mucho más grande. ¿Y cuánta gente iba arriba del barco? 300. 300. Te puedes imaginar. Y hombres. O sea, el olor horroroso, una cosa infesta. Pero además, a esta gente se les acaban las provisiones. A esta gente se les podría el agua. Y tenían que echarle vinagre para que decantara, o sea, además. O sea, además no era agua, era. No, una cosa espantosa. O sea, piensa tú que no en la época colombina, sino posteriormente, ya en la época de la Compañía de las Indias Orientales Británica, los barcos que viajaban de Inglaterra a la India, más que agua, llevaban cerveza. Y ellos mutaron la cerveza porque la cerveza también se les echaba a perder, y entonces le echaron más lúpulo para que la cerveza se preservara. El lúpulo hace la cerveza más amarga, pero permite que dure más tiempo, y eso es lo que se conoce como IPA. Perfecto. Indian Pale Ale, porque era la cerveza para llevar en los barcos a la India de estos grandes trayectos. Bueno, para la época colombina, esa gente se le podría el agua, se les podría, o sea, no tenían provisiones, el olor infesto. O sea, si tú pensáis, esos barcos no tienen baño. No, o sea, una cosa, pero tampoco tienen confort. O sea, la gente no se imagina nada de esas cosas que hacen que esto sea heroico. ¿Ya? O sea, meterte en una caja de zapatos, porque eso es. Sin saber a dónde vais realmente. Sin saber a dónde vais, o sea, sin tener idea, GPS. Pero... O sea, es como subirte al auto sin Waze, porque hoy día la gente... No, hoy día es fatal, uno no llega a ninguna parte. Sí. Yo me imagino, o sea, yo me acuerdo haber viajado en el pasado a lugares con mapas. Y era horroroso, porque tú ibas de copiloto con el mapa y dices, ya, métete en la A45, aquí está la salida, viene la salida, dobla. Ya, y uno llegaba, pero era un estrés total. Hoy día
tú te sentás en cualquier parte del mundo y manejás. Yo la otra vez fui, mi papá era argentino, fui a Buenos Aires y mi primo me pasó su auto. Y yo al principio dije, ¿manejar en Buenos Aires? No. Y después dije, ya, puse Waze y llegué a todas partes. En todas partes, sí. O sea, ni un problema. No, sí, hoy día, claro, uno no piensa mucho y... Pero esta gente no tenía nada de eso. Entonces, claro, es re fácil. Juzgar desde hoy día. Juzgar desde hoy día. Sí. Es que el juicio de hoy día es el juicio de la abundancia. Y la abundancia es tu visa cantidad. Sí. Y la inmediatez, además, encuentro yo. O sea, que uno está acostumbrado también a que todo sea así. Y si hoy día, si hubiese estado Colón vivo, no hace el viaje, porque la primera que le dicen que no, dice, bueno, ya. O sea, hubiese sido uno de nosotros y ya no me funcionó. O sea, en esa época también... O sea, Colón lo primero es un perseverante. Perseverante, o sea, sí. para ahí aplaudámoslo. Pero además no era un mal hombre, era un buen hombre, porque cuando él llega de vuelta a la española, ya cuando han creado el tema, en uno de sus viajes, y ve que se ha producido, han esclavizado, Colón no está de acuerdo. Pero el problema es cómo lo hace ver. Para poder hacerlo ver tenía que volver, ¿ya? Y obviamente que el culpable, él era el jefe. Esta era gente que sí asumía las responsabilidades políticas, no como hoy día, ¿ya? O sea, Ya. Colón termina sin ni uno. De hecho, lo llevan en Preso, uno de los viajes ¿no? preso, ¿ya? Y él, sin ser culpable, paga por ser el responsable político, porque él era, por las capitulaciones de Santa Fe, el responsable. Ahora, entendamos que las capitulaciones de Santa Fe es un documento magnífico porque demuestra que la reina no creía nada en Colón. Porque le da todo. Todo. Y eso Nadie sí, claro. te da tanto si piensa que en verdad tienes alguna posibilidad de llegar. Ahora, cuando llega, se lo quitan. Efectivamente. O sea, independiente de la leyenda de la joya, que ya entendemos que no, la reina simplemente le dice ya, anda nomás porque no tiene Por nada si que acaso, perder, no por si tiene nada que acaso, por si perder. encuentra... Terminé la conquista en España, unifiqué una religión, en el fondo termina con la conquista de Granada el 2 de enero de 1492, y ahí apoya a Colón. Porque, por si acaso, ella es Isabel la Católica, no solamente por el título que le da al Papa, ella era súper pechoña y para ella la religión era un tema tremendamente importante y ella visualizaba este concepto de unidad en torno a la cristiandad. Era una España católica, ese era su concepto. Una reina, una religión, básicamente. Una religión. Ya. Y por lo tanto, ella lo que concebía era que si Colón llegaba a alguna parte, podía haber más almas para convertir. Y de ahí su empeño del reino, porque no solo con ella, sino para adelante también, de el concepto de evangelizar. O sea, había derechos, pero habían deberes. ¿Ya? Y muchos deberes, que en general, si tú lo piensas en el colonialismo posterior, porque la gente trata de comparar lo que fue España con el colonialismo del siglo XIX, y no tiene nada que ver. Esto no es simplemente una conquista. Entendamos que América, después, va a ser una provincia de España como era Valencia, Es una como era Granada. Es una extensión. Es España. Es España. O sea, esto era una realidad, esto era Hispanoamérica. Y no éramos, digamos, oprimidos como lo han planteado, sino que hay muchas cosas, muertes, por ejemplo, que van a suceder como el hecho del encuentro simplemente de los dos mundos. O sea, las enfermedades anteceden. Y ojo que es para los dos lados, porque siempre dicen los indios se murieron como mosca, o sea, los aborígenes se murieron como mosca. Sí, pero los españoles también. Los españoles no tenían las enfermedades de acá tampoco, ¿ya? Y por lo tanto esto es precario para los dos lados. Y claro, hoy día el siglo XXI juzgan, pero si hubiesen viajado al siglo XVI, hubiesen vivido en el siglo XVI, con la mentalidad del siglo XVI, habrían lo hecho mismo, exactamente. O sea, y aquí también yo tengo entendido que en el fondo es un choque, encuentro cultural. Yo sé que hoy día hay que ser muy cuidadoso con las palabras, pero que también son estadios culturales distintos. O sea, Total. O sea, era básicamente un neolítico con un... Sí, pero por ejemplo, depende, porque cuando llegan a México, por ejemplo, en México, ¿cómo se explica que un puñado de hombres le ganaran a un imperio completo? Simplemente porque los aztecas tenían subyugados a muchos pueblos. Efectivamente. Y por lo tanto son los propios pueblos, por liberarse de los aztecas, los que se alían con los españoles. Por lo tanto, los españoles, en cierta forma, a la gran mayoría de los que habitaban en México los liberaron. O sea, es casi una guerra civil que tomaron a estos que tenían más liderazgo y otra forma de hacer guerra. Por eso, y los aztecas de bueno no tenían nada, eran terribles. O sea, los españoles cuando llegaron a México y vieron lo que hacían los aztecas, consideraron que era demoníaco. ¿En qué sentido? Sacrificios humanos, pero no solo eso. Los aztecas le sacaban la piel a sus enemigos y se la ponían encima.
así como que te ponía un traje de buzo para meterte al mar. O sea, tenían una pata, dos patas, era una cosa que evidentemente para la visión cristiana esto era pecado, pero mortal. Entonces, cuando tú tienes un pueblo que ejecuta el pecado mortal sin sentir que eso es maldad, ¿cómo lo denomina? Demoníaco, pues. Claro. Entonces, para ellos, eso es una guerra santa de bien y mal. O sea, así lo interpretaron. Así lo interpretaron, y quiero también ahí decir que es, efectivamente, eso hay que verlo con los ojos de la época. Pero o por sea, supuesto. porque ahora uno llega, no, es que porque los mataron y que no deberían haber sido tan católicos, pero ¿cómo le sacáis ese podía. factor católico a... Y No, sobre pero- todo a españoles que llevaban haciendo la reconquista tanto tiempo y Sí, que la po. única forma que tenían, que no sé si lo explicaste al principio, que como el contexto, que la única forma que tenían de tener poder y ascender socialmente era a través de estas tierras, a través de estos títulos nobiliarios, a través también de esta religión, o sea, era base de su idiosincrasia. Es que la religión viene de religare, es la visión de mundo, es lo que te da sentido y propósito de vida. Que puede ser con Dios, ¿ya? Y Dios hace eso. Dios te da sentido y propósito, y eso es lo que explicaba ese periodo y esa mentalidad, pero lo puede hacer otra cosa. O sea, hoy día cuando nosotros vemos la ideología También que es está religión. permeada, es una religión, Sí. y ellos también ven el mundo absolutamente con una mirada que no es objetiva. Entonces, objetivamente, siendo sinceros, sí, ellos tenían esa visión, pero los que estaban aquí no eran santos de altar. No, nada. Así que vamos a ir a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo con Bárbara Giangrandi, hablando de Colón, de la conquista y de los mitos básicamente que están hoy día sobre la mesa. Bueno, volviendo un poquito a la historia, para no irnos tanto entre la rama, Colón hace entonces 4 viajes. ¿Sí? Sí. El primero llega a Guanajani, donde él le pone también San Salvador, si no me equivoco, Sí. va a Cuba, obvio lo que hoy día entendemos como Cuba, República Dominicana, y después vuelve, ¿cierto? Deja ahí el fuerte, hace el fuerte Navidad con los restos de la nao, porque esa no Sí. es una carabela, la nao Era más grande. era más grande, Santa María. me imagino que era más grande para llevar más cosas, Sí. ¿cierto? Y las carabelas son las que usaba para poder explorar, y se devuelve a España, en España, que no es España todavía, pero ahí, y le cuenta a los reyes, muestra a los indígenas, porque se lleva también, no sé cuál es la palabra lleva correcta, muestras de todo. de todo, y le permiten un segundo viaje, que aquí sí se No, demora, ahora sí le ponen Luca. le ponen Luca, si no me equivoco son un montón de barcos más, como 17 barcos Sí. más, y se demora 21 días en llegar, versus los 70 y tanto que se había demorado la primera vez. Y en este segundo viaje pasa algo importante, ¿hay algo que uno destaque o es simplemente otro viaje de reconocimiento? No, bueno, se van a sentar y ahí es como yo te planteaba que entre tanto se van a formar, porque hay que entender lo que es la sociedad del siglo XVI. La sociedad del siglo XVI es una sociedad estamental donde hay una división por funciones. Ujú. Y por lo tanto está el clero, la nobleza y el tercer estado, podríamos llamarlo, que es en el fondo el estado llano. Pero el clero y la nobleza tienen prebendas, específicamente porque tienen funciones sociales. Uno vela por las armas, el otro tiene la defensa, básicamente. Y los otros, y básicamente estas dos primeros, se llaman sostienen. privilegiados porque como tienen que hacer, digamos, prestaciones sociales, no pagan impuestos. Claro. Y tienen tribunales distintos, no hay igualdad ante la ley. Hay tribunales para la nobleza, para el clero y para el estado llano. Y el estado llano, en España se llamaban los pecheros. Se Ya. llamaban los pecheros porque estaban inscritos en un registro de pechos y pagaban impuestos. Ahora, los que van a América no son necesariamente las personas que estaban demasiado bien en Europa, sino que buscaban aventura. Y cuando llegan, posibilidades básicamente, cuando llegan a América, ellos quieren ser la nobleza, ¿ya? Y por lo tanto, entendamos que no quieren pagar los tributos, pero tampoco quieren trabajar, porque la vida de noblemente suponía no trabajar con trabajo manuales, ya, y ojo, que hay que entender que era súper complejo el tema, porque dentro de la nobleza no todos los nobles eran ricos, la gran mayoría de los nobles eran súper pobres, y eran súper pobres porque existía el mayorazgo, y por lo tanto el hermano mayor heredaba todo, y el segundo, el tercero, el cuarto, y esa gente tenía hartos hijos, y a pesar de que se morían hartos, quedaban hartos pobres, o sea, nobles pobres, ¿cómo mejoraban? Bueno, se casaban con la hija de un burgués,
con plata y hacían estos match. Lo mismo que hacían a finales del siglo XIX los nobles empobrecidos británicos que se casaban con American Beauties. Claro. ¿Ya? Así como en Downton Abbey. ¿Ya? Igual. ¿Ya? Es la misma idea. Eso siempre ha existido. Pero claro, aquí querían ser señores. Y entonces alguien tenía que trabajar. Y por lo tanto, eso mismo se va a extrapolar acá. Y eso siempre ha existido. ¿Ya? Y básicamente es eso lo que primero va a hacer que esclavicen. Va a haber toda una disputa en España. Preguntas que son increíbles. ¿Son personas? No son personas. La conclusión es sí, son personas. Eso quiere decir únicos, irrepetibles, hijos de Dios. Súbditos de la corona. No se los puede esclavizar. Pero que sean súbditos significa que pasan también a ser parte del tercer estado y tienen que pagar impuestos. Claro. Pero tú no le podéis pedir plata a un indígena, por lo tanto lo hacís pagar impuestos a través de él. Comunidad de trabajo personal. Exactamente, y ahí viene la encomienda. Exactamente. Ya, pero la encomienda tiene... Deberes. Tiene deberes. Eso que es tremendamente importante porque básicamente si uno piensa de esa institución de la encomienda, posteriormente tú vas a tener en el campo hispanoamericano el concepto de los inquilinos, que es gente que vive, pero que hay una relación humana. Digamos, que muchos dirán, así como, digamos, de cuidado, pero sí es de cuidado, es de cuidado. Y no, más que hay que cuidarlo porque también uno no quiere que se mueran. Pero por supuesto que no. Tienen que trabajar. Pero por supuesto. Sí, a ver, esto es lo mismo que si tú tienes empleados hoy día, tus empleados los tratas bien, sí. ¿Y por qué los tratas bien? Porque son personas y porque además tú quieres que haya producción. Entonces, básicamente todo lo que tú miras como leyes sociales, que es lo mismo extrapolable a la época, y esto es un avance en el tiempo, pero tiene que ver con que si tu empleado está bien, va a producir mejor. Ahora, tú no querís, por supuesto, un empleado que no produzca, porque eso tampoco es justo. O sea, ese típico empleado que va a calentar la silla y que básicamente quiere todas las prebendas sociales establecidas, pero que no hace la pega. A ver, ¿de qué estamos hablando? Si tiene que ser win-win. Esto es como cuando te vaya a comprar una polera. Vais y pagáis la polera. ¿Y qué? ¿El vendedor te dice no te la va a entregar? No, claro. No, pues tiene que entregártela, pues si esto es para los dos lados. Pues. Sí. En el tercer viaje, creo que es el que va a lo que hoy día es Venezuela, ¿no? Cuando Colón cree que llegó al paraíso terrenal. Y me encantaría que nos contara ahí por qué Colón cree que el mundo es como una pera, donde en esta punta estaría el paraíso terrenal. Y esto también responde, entiendo yo, a que en la Biblia este continente y esta gente no están. Entonces tienen que de alguna forma incluirlos en este nuevo relato, que también yo leyendo un libro hace poquito, se hacía la pregunta de ¿dónde están en la historia? O sea, son pre-Adán, son post-Adán, se salvaron del diluvio, como viene todo también ese cuestionamiento de qué hacemos, porque el mundo hasta ese minuto, y si uno ve los mapas, está dividido en 3. Sí, y ahora hay que dividirlo en 4. ¿Dónde metemos ese cuarto espacio? Por supuesto, ahí hay miles de preguntas de lo desconocido, que hoy día nosotros tenemos un mundo que lo creemos completamente conocido y a pesar de eso no es así, porque por ejemplo, no sé, yo visitando varias veces el Instituto de Nanotecnología del MIT, tú te das cuenta que ahí hay un mundo sin conocer, un mundo donde las leyes de Newton no funcionan. Claro, que son leyes. Tú decís, claro, pero ¿cómo si son leyes? Sí, no, y por eso no funcionan ni podéis desarmar las partículas y hacer unas cosas que increíbles. O sea, a pesar de que el mundo está completamente conocido, ¿ya? Porque, como diría Tolkien, el mundo se achicó tanto en las exploraciones científicas que impidió albergar a hombres y a elfos al mismo tiempo, ¿ya? Pero el mundo de Colón es un mundo inexplorado y por lo tanto la verdad y la ficción aún se mezclan mucho y todo lo desconocido, o sea, cuando uno piensa y ve estos mapas que tienen monstruos acuáticos, los monstruos acuáticos no son monstruos, pero sí son monstruos porque el mar es peligroso y las embarcaciones desaparecen. O sea, hasta el día de hoy la gente habla y el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, claro, como diciendo, hay algo. Y ahí vienen todas estas teorías de o sea, seguimos siendo un poco medieval en algunos absolutamente, puntos. Alienígenas ancestrales, también. Yo lo veo y me mato de la risa. Porque es la explicación para todo lo inexplicable. Todo, pero lo inexplicable antes no eran alienígenas, eran monstruos. ¿Ya? Pero el monstruo es un gran... ¿Qué es el monstruo en la mitología? Es un gran peligro de difícil destrucción. ¿Ya? Un dragón, que es un dragón, es un mal, pero es un mal muy difícil de destruir, tiene un solo punto débil. Ahora, yo conozco miles de males que responden a lo que es el dragón, que son difíciles de destruir, por lo tanto los dragones no existen. ¿En serio? Yo veo cantidad.
Cantidad. Necesitamos y ahí héroes. seguramente te vas a meter tú con Tolkien también. Bueno, sí. por eso yo tengo una mentalidad, Sí. entiendo que el mito no es una mentira, sino que explica a través de una historia una gran verdad. Entonces, claro, Colón tiene esa mentalidad mitológica y él sí pensaba que se iba a encontrar con el tío Adán y la tía Eva y le iba a decir, aquí estoy, soy Cristóbal Colón, qué gusto Los conocerte. encontré al Pero no fin. era un mal hombre, era un buen hombre, era un hombre que básicamente se empeñó, sufrió, temió, porque yo creo que cuando cachó que había calculado mal tenía miedo, Colón tuvo miedo, No, pero debe nadie haber nos estado dice eso. aterrado, Entonces, sí. hoy día es un hombre que vino a abusar. Entonces, ¿en qué minuto dimos vuelta y quitamos todo lo heroico, lo bueno, lo valioso de un personaje que es humano, por lo tanto siempre tenemos luces y sombras, para convertirlo en el archivo expiatorio de todo lo que no nos gusta? ¿No tendrá que ver un poco con nuestra, no sé cómo decirlo, no identidad hispanoamericana? Absolutamente. Porque es mucho más fácil echarle la culpa a los españoles de todo lo malo y que ellos vinieron a destrozarnos, pero nosotros hoy día no somos entonces ¿qué somos? Porque esto es personal, yo sé que estamos al aire, pero yo soy una agradecida de tener dentro de mi herencia a todos los pueblos indígenas que vienen acá y así también tener un Colón y un Cortés dentro de mi historia. Pero por O sea, supuesto. encuentro que esto de separarlos y hacer el bueno, el malo, y que uno hizo esto y el otro era abusivo, etcétera, es destruirnos a nosotros mismos como identidad. Quizá no quiero meter a toda América porque el norte creo que fue distinta a la historia. Sí, distinto, sí. Pero es mucho más fácil, o sea, nos han destruido identitariamente en que somos menos, en que nos tienen que venir a pedir perdón como víctimas. Además, nadie tiene que pedir perdón. Porque ahora está toda del esta pasado. nueva moda de no pediríamos perdón, que yo la siento un poco reactiva de... No, pero espérate, es que no pedir ¿Ya? perdón tiene un sentido, porque las culpas, los pecados, digámoslo así, son individuales. O sea, nadie tiene que pedir perdón por los pecados de los padres. Primero, pero ya. hoy día pasa. Pero Sí, es que hoy día pasa porque se pretende colectivizar todo. Y entonces en esa colectivización hacen que las responsabilidades en el fondo se paguen por eterno. ¿Cuánta gente, por ejemplo, en el caso chileno, de pronto les dicen, no sé, tú eres un asesino porque eres alguien de derecha y estamos hablando de un cabro que tiene 30 años? Ese cabro que tiene 30 años no había nacido en el año Claro. 73. Por lo tanto, no tiene ninguna culpa. Sin embargo, se colectiviza todo. Entonces, esa visión colectiva va en contra de lo que es el individuo. Nosotros somos personas únicas y irrepetibles y somos responsables por nuestras decisiones, no por las que hayan tomado nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ancestros. Y por lo demás, es divertido, pero siempre me mata la risa y tomo un poco palco, pero debaten y dicen todo esto, entonces te dan ganas de levantar y dice, bueno, y todo lo que has dicho, lo has dicho en el idioma del Reino de Castilla. porque te hablamos- Piensas en castellano. Sí, en castellano. Por lo tanto, eres hispano, lo quieras o no. Ya, es más, el lenguaje es un modo de pensar. No podemos deseuropeizarnos, deshispanizarnos. ¿Ya? Es genial. No, y es genial porque además no sé si te has dado cuenta que todo el mundo trata aquí de tener pasaporte europeo. Pero Sí. cuando es español, no, malo. O sea, no el pasaporte, pero se niega esta hispanidad, pero estamos todos tratando de tener los pasaportes alemanes, italianos, de todo. Entonces, lo siento súper contradictorio. Porque... Ahora, es muy divertido porque, por ejemplo, yo me toca viajar mucho y voy harto a España. Y yo tengo que decirte que tú llegas a España y uno se siente local. Y no solo se siente local, si tú llegas se siente local en casi todas partes, pero si tú vas a Extremadura, más todavía. son chilenos. Sí, son O sea, chilenos. es impresionante, una cosa que tú decís, yo podría vivir aquí, pero podrías vivir sin sentirte desarraigada. Lo que es increíble, porque a mí me encanta el Reino Unido, tú sabes que es mi favorito y yo me dedico mucho a la historia británica. Yo me siento muy bien en el Reino Unido, pero no es lo mío. Hay algo que yo, aunque me sienta muy bien, a mí me acomoda la cultura del pub, tú lo sabes, pero La Guinness. me acomoda la cerveza y ese lugar así como cerrado. Me gusta lo verde, me gusta todo eso, pero hay algo que falta. En el caso hispano, tú te sientes local en todo, en la forma de interactuar de la gente. Tenemos, en el fondo, te das cuenta cuán hispano es Chile, cuán hispano es Hispanoamérica. ¿Ya? ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto de nuestro modo de ser? Es más, si vas a Andalucía, esa gente habla en chileno, pues esa gente habla sentado, parado. ¿Cachai? Y muchos de las palabras mal habladas en Chile
son igual de mal habladas allá. Maida, entonces, ¿qué somos? ¿qué somos? ¿Qué hacemos? Porque yo creo que cada uno se puede definir como quiera, pero efectivamente, voy a decir algo quizás políticamente incorrecto, pero hay que pelear contra esta colectividad, entonces. Pero por supuesto. Porque y cada uno se agarra de este mismo discurso y que nos pidan perdón. Yo cuando escuché eso, no pediremos perdón, yo dije, tienen toda la razón. Pero por supuesto que no tienen que pedir perdón, estamos hablando en el siglo XXI de lo que habrían hecho españoles del siglo XVI, y ha habido mucha agua bajo el puente que vayan a andar pidiendo perdón. Es una estupidez. Pero me llama la atención que siga estando en boga y que la gente, porque yo igual me funan de repente en Instagram por decir... Que te funen, da lo mismo. Te dan palco, la verdad, os da libres. Sí. Pero yo digo, ¿cómo pueden seguir peleando por algo que hoy día es 100% a mi criterio ideológico? Váyanse a la historia, vayan a valorar a Colón, independiente como decís tú, sombras. A ver, no todo fue perfecto y no todo era perfecto y no todo sigue siendo perfecto. Pero yo decía, aquí el malo es Colón, pero los romanos también invadieron todo lo que quisieron. Después a los romanos los invadieron. Sí. O sea, la historia, y uno puede seguir. Fíjate, el Imperio Mongol. O sea, Japón, o sea, entonces uno mira y dice, no, Colón fue el malo. No, bueno, por eso, aquí hay un tema ideológico muy profundo que se ha construido un relato. Nosotros somos seres que contamos historia, y cuando te dicen que el dato mata al relato es mentira, porque el relato puede ser muy potente, y sobre todo cuando el relato explica cosas que tú hoy día te preguntas, cuando tú explicas que la pobreza de Latinoamérica se debe a que se robaron todo. Claro. Es una explicación para algo que genera indignación en muchos, y por lo tanto se alimenta de, podríamos decir, estas pasiones que no son muy racionales, y que evidentemente no ha habido un contrarrelato, que yo creo que ya está apareciendo. A mí me tocó hacer un prólogo del libro negro del indigenismo, que de hecho el autor era un argentino, Cristian Rodrigo Iturralde, que claro, me pasa el libro, que además es genial porque me mandó anillado, pero las páginas estaban mal compaginadas, pero no tenían número. Entonces, tú no sabías todo lo que tuve que hacer porque hay partes que estaba leyendo y la página siguiente era como... no, ya, pero finalmente armé el puzzle, porque no era entero, era un pedazo que estaba mal armado. Pero claro, yo me leí el libro entero, obvio, tenía que ser el prólogo, pero parece que la gente que hace prólogos no se lee los libros. Y le hice un prólogo súper interesante, porque el libro es muy interesante. Y ahí él va y se hace cargo de mito por mito, y hay muchos mitos que de alguna manera construyen ese relato, que permite que eso sostiene, pero que en realidad cuando tú le aplicas la historia y básicamente las fuentes reales de la época, las fuentes, digamos, monumentales, no solo fuentes escritas, sino que todas, no se sostiene el relato. Y entonces ha nacido un contrarrelato, y el contrarrelato tiene que ver con, primero, yo creo que desde la posguerra, que comienza a hacerse la historia de los anales, básicamente la larga duración, este concepto de la historia de las mentalidades, este concepto tan importante de que no se puede juzgar el pasado con la mentalidad del presente. Es más, cuando tú tienes un Disney comulgando con la cultura woke, y tú tienes una sociedad condenando o poniéndole a lo que el viento se llevó porque es racista. A ver, tú te dices, a ver, momento. Lo que el viento se llevó es una película ambientada en la Guerra de Secesión Americana. O sea, no puede no ser. No puede no tener claro, el tema, exacto, porque se trataba precisamente de terminar con la esclavitud. Y además no es racista la película. De los personajes más entrañables, Mami, ¿te acordáis? La nana de Scarlett O'Hara, una gorda, maravillosa, encantadora, que se aman entre las dos y que se apoyan. Una negra fabulosa. Pero básicamente es una tontera mirarlo desde el punto de vista de esta deconstrucción que destruye todo, porque la deconstrucción lo que hace es negar la realidad. Y la realidad es que los españoles llegaron, se llevaron cosas, y hasta el propio Neruda dice, se llevaron el oro, pero nos dejaron el oro, nos dejaron el lenguaje, nos dejaron muchas cosas más. ¿Ya? Y ojo, se llevaron cosas, de acuerdo, pero se llevaron cosas que para ese entonces la valía, porque el valor de las cosas depende del valor que tú le das. Por ejemplo, cuando tú vas a un anticuario, o alguien hereda cosas, de pronto puede tener algo que tiene gran valor, pero que esa persona no tiene idea, y lo vende a nada. Y bueno, suerte tú que te encontraste, no sé, yo una vez me encontré unas copas Van Salambert preciosas,
Y cuando le pregunté cuánto costaban, me las vendió así como si hubiera comprado las copas en la Copec. Ya. ¿Cachai? Y yo así, me las compré todas, po. Obvio. ¿Cachai? Ahora, ¿qué valor tienen? Bueno, es relativo al valor que tú le des. Entonces, es complicado. ¿Qué hacemos? Voy de nuevo a la pregunta, ¿qué hacemos? O sea, seguimos hablando del tema. Seguimos hablando del tema, hay que leer. Yo siento que mientras más leo, hay que leer, hay que historia, comunicar, sí. hay que liberar clases. Así que yo feliz que nos hagáis una clase en la red cultural y que la podamos poner liberada para el público general, porque yo creo que en esta conversación se van a quedar cortas. Sí, de todas maneras, queda para mucho también y hay que entrar en varios temas. Así que quedas invitada a hacer una Muchas clase gracias, en la red Mayra, cultural. feliz. ¿Ya? Ya, Barbarita, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, es un tema que no se termina, no se agota, y por lo tanto volveremos a este tema en varias oportunidades porque nos lo ponen sobre la mesa. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Cariño.